La oración por nuestra patria tiene que ser una oración constante. La oración por la patria tiene que ser una oración fiel, con la certeza de saber que el Señor es el Señor de la historia, con la certeza de saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, con la certeza de saber que este mundo, atenta a lo que voy a decir, que este mundo que nos toca vivir le pertenece al enemigo. Que este mundo que nos toca vivir le pertenece al enemigo, no le pertenece a Dios. A Dios le pertenece el cielo. Él gobierna también sobre la tierra, por supuesto, pero no sobre la tierra y sus riquezas, no sobre la tierra y sus construcciones y sus naciones. No, gobierna sobre cada uno de nosotros, que somos parte de esa nación, que somos parte de esta tierra. Y así lo dice el Señor en las tentaciones. Cuando San Lucas se refiere a las tentaciones, el demonio le dice: te daré todo, le muestra el mundo y sus riquezas. Te daré todo esto si te postras de rodillas delante de mí y me adoras. Y la respuesta del Señor es: a tu Dios solamente adorarás, a Él solamente venerarás, a Él, delante de Él nada más te pondrás de rodillas. Entonces, primera cosa importante, el mundo no le pertenece a Dios. Por eso, muchas veces en nuestra oración y en nuestra vida de fe, erramos el camino. Señor, quiero tener una casa. Señor, quiero tener un auto. Señor, por favor, y esa es mi oración y por eso estoy trabajando y por eso me estoy esforzando y por eso es el motivo por el cual no duermo, porque quiero tener una casa. Ya, esta casa Dios me ha bendecido con esta casa. ¿Qué creíste? ¿Que cuando a las personas que tienen una casa Dios les ha bendecido y a las personas que no tienen una casa no son bendecidas de Dios? ¿Que las personas que tienen un auto son bendecidas? Y si tienen un auto del año, entonces son más bendecidas todavía. Y aquellas personas que no tienen un auto, entonces no son bendecidas por Dios. No. Llegó un momento en el cual tú y yo nos habíamos creído, probablemente porque hemos escuchado las prédicas de nuestros hermanos separados, de los pastores, nos hemos creído que la bendición de Dios había sido vivir en una mansión, que la bendición de Dios había sido tener un auto y tener siempre riquezas, y si hoy tengo uno, al próximo año tendré dos y el siguiente año tendré tres y así voy a prosperar. La teología de aquel que prospera no es católica. Imagínate en el tiempo de nuestro Señor, ¿qué fue lo que Jesús dijo a sus apóstoles? Que tengan casas, que construyan catedrales, que construyan templos tan grandes y tan hermosos. Entonces uno diría: la catedral más hermosa está en Roma, en el Vaticano. La catedral más hermosa está en Colonia, en Alemania. La catedral más hermosa está en, no sé, México o en algún lugar. Es la más hermosa y la más bella. El Señor no quiso en absoluto que nuestra preocupación esté en las cosas de la tierra. O sea, qué bueno que hayan habido fieles que han puesto su dinero, su trabajo y su dedicación a hacer iglesias para la gloria y para la honra del Señor. Pero al fin y al cabo todo eso quedará. Cuando nos toque morir, todo eso quedará. Lo que realmente vamos a dar frutos de buenas obras, lo que realmente dará frutos de buenas obras, será lo que hemos hecho para nuestra salvación. Lo que tú y yo hayamos hecho para nuestra salvación. El demonio toma a Jesús, lo pone en un lugar elevado y le dice: todas las riquezas del mundo. Eso es lo que puede dar el demonio, todas las riquezas del mundo. Entonces Dios le habría dicho, si las riquezas del mundo fueran de Dios, le habría dicho, le habría respondido: no puedes darme algo que no te pertenece. Y no le respondió eso. Podría haberle dicho Jesús: todo esto me pertenece. ¿Cómo se te ocurre tentarme con algo que es mío? ¿A quién se le ocurre decir, no? Alguien entra en tu casa y te dice: te voy a dar tu casa si te pones de rodillas delante de mí. Digo, pues es mi casa, ¿no?
Entonces ahí tú tienes que tener primera claridad en la vida espiritual. El mundo no le pertenece a Dios. El mundo no le pertenece a Dios. Por eso el demonio agarró el mundo y se lo mostró y le dijo: todas estas riquezas que hay en el mundo te las voy a dar si tú te pones de rodillas delante de mí. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra alma. Eso es lo que le pertenece a Dios, nuestra alma. El mundo no. De hecho, nuestros padres de la iglesia, nuestros catecismos antiguos decían: ¿cuáles son los tres males que hay? Mundo, carne y demonio. Mundo, carne y demonio. El mundo es un mal. Pero claro, hemos empezado a dulcificar nuestra religión, lo hemos empezado a dulcificar y resulta que no, pues queda muy feo que digas: el mundo donde yo estoy viviendo no me pertenece, porque la teología de nuestros hermanos separados decía: bueno, pues claro que te pertenece, y claro que si mientras más dinero tengas eres más bendecido de Dios, porque a ellos les interesaba en el fondo escuchar que si ahora me estás dando un diezmo de 10 bolivianos porque ganas una cantidad de dinero, y si Dios te prospera y multiplica tu dinero, por supuesto que el diezmo de lo que tú ganas va a multiplicarse también. Por tanto, me vendrá mejor a mí, que recibiré el diezmo ya no de tu sueldo de 100 bolivianos, sino de tu sueldo de 1000 bolivianos. Ya no de tu sueldo de 1000 bolivianos, sino de 5000 bolivianos. Entonces, el diezmo también subirá para mí. Entonces, te voy a predicar que trabajes más, que te esfuerces más, porque a mí también me irá muy bien, ¿ves? Y en ese momento hemos desvirtuado por completo lo que significa. Vamos a escuchar lo que dice Génesis en el capítulo 12, versículo 2, por favor. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a agradecer tu nombre y tú serás una bendición. Muchísimas gracias, Lila. Puedes leer una vez más con calma Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a agradecer tu nombre y tú serás una bendición. Muchísimas gracias. Voy a bendecir tu nombre, te haré de a ti una gran nación. Pues la nación de Israel no es una gran nación, ¿no? El día de hoy no es una gran nación, porque Dios no estaba, o sea, entonces ¿qué? ¿Dios le mintió? A Moisés le dijo: te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. ¿Y sabes lo que pasó con Moisés? Que lo llevó a un cerro un día, después de 40 años, lo llevó a un cerro y le dijo: mira, ¿ves allá al fondo esa tierra tan hermosa, verde, regada por agua, que es llena de vegetales, llena de comida, de alimentos, de una agua dulce, de un río maravilloso? ¿Ves esa tierra? Le dice a Moisés, después de 40 años de haber llevado al pueblo por el desierto, dice: esa es la tierra que van a heredar, pero tú no la pisarás. 40 años estuvo Moisés diciendo al pueblo que iban a una tierra prometida. 40 años estuvo hablándoles de que esa tierra era la que Dios les iba a regalar. Ya no iban a vivir en esclavitud como estaban 400 años en esclavitud. Y de pronto aquel líder del pueblo, aquel que tiene que llevar al pueblo hasta el lugar prometido, solamente se le permite mirar la tierra, mirar. ¿Ves allá a la distancia? ¿Ves allá? Lo sube a un cerro Dios y le dice: ¿ves allí? Y en ese instante se muere. Efectivamente no pisó la tierra prometida. Después de 40 años que él fue el líder, no pisó la tierra prometida. Entonces, ¿qué diríamos? Dios mintió a Abraham cuando le dijo que iba a ser el padre de una multitud y solamente le dio un hijo. Mintió a Abraham cuando le dijo el padre que iba a ser, que su generación iba a ser tan grande, iba a ser una nación tan grande, y ahora te das cuenta y dices: el pueblo de Israel, probablemente si los contamos, probablemente en Argentina o México tienen más millones de habitantes que Israel. ¿Dónde está la gran nación? Haré de ti una gran nación. Le mintió.
Y a Moisés le dijo, irás a esa tierra donde mana leche y miel. Y al final no le permitió ni pisar la tierra, le mintió. No, porque Dios no estaba pensando en la tierra material, no estaba pensando en los hijos biológicos, no estaba pensando en la nación cuyo certificado, cuyo carnet dice de tal país o de cuál país. Estaba pensando en la nación santa, en la tierra que es por propiedad de aquellos que buscan al Señor. La tierra es la tierra prometida, la tierra que heredaremos en el cielo. No es la tierra de este mundo. Los hijos de Abraham no son el único hijo que tuvo y bueno, pues ya no tuvo más. Mira las estrellas del cielo, cuéntalas. No puedo, Señor. Así será tu herencia de generación en generación. Así serán tus hijos y tu descendencia, le dice el Señor. Y no le mintió, porque nosotros, tú y yo, somos hijos de Abraham, porque Él es nuestro Padre en la fe. Y no le mintió. Y no le mintió a Moisés porque le mostró la tierra humana y en ese momento se murió, y al abrir sus ojos reconoció que había una tierra que era la tierra de la vida eterna. Ya no para 40 años, ya no para un tiempo que iba a disfrutar de la tierra, sino para toda la vida, para siempre, para toda la vida, para siempre. Entonces, rezar por la patria, ¿qué significa? Entender que estamos en un lugar de paso, que no es el lugar donde nos acomodamos, que el mundo le pertenece al enemigo. Y cuando los apóstoles y cuando los profetas y cuando la iglesia nos pide rezar por el mundo, por nuestra patria, por la nación, nos está diciendo en el fondo, y yo muchas veces me pongo a pensar en San Pablo, cuando lo vamos a comentar más adelante, pero ahora te lo digo de paso, cuando dice que hay que rezar por los gobernantes y que hay que pedir por ellos. Uno diría, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en ese momento le tocó a San Pablo unos gobernantes muy buenos y muy caritativos y muy comprensivos, y unos gobernantes que más o menos estaban haciendo las cosas. Bueno, Roma estaba, la sombra de Roma llegaba a todas sus provincias, a todas las colonias, entonces, bueno, estaba haciendo lo que podía y más o menos todo iba bien. Pues no es así, había persecución, había muerte, había injusticias. Pero él decía, hay que rezar por los gobernantes. Entonces, estamos en el mes de nuestra patria y creo que es importante que tú y yo elevemos una oración al Señor por aquellas personas que circunstancialmente están dirigiendo el país y que lastimosamente, como lo vemos en otros países, cuando el comunismo entra, son partidos políticos o son líneas tendenciosas que están en contra de la religión, a favor del aborto, en contra de la libertad, a favor de una ideología, en contra de la familia, a favor del desenfreno moral, en contra de la educación, a favor de meter en la cabeza de los niños y de los jóvenes mentiras, adoctrinarlos, no enseñarles, adoctrinarlos. Entonces, te digo, no podemos ser tan ingenuos de decir, bueno, vamos a rezar para que sean buenitos, vamos a rezar por este presidente que ahora está, para que sea bueno y que sus leyes no sean tan malas. No, tenemos que decirle al Señor como tiene que ser. No permita, Señor, que el veneno que los gobernantes que hoy tienen y quieren echar a nuestra sociedad, no permitas que ese veneno llegue a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los matrimonios y a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, del veneno que nos están echando. Sería ridículo decir, bueno, pues te pedimos, Señor, que de 100 leyes, por lo menos 20 leyes sean más o menos buenas, ¿no? Ya, qué pena que 80 de sus leyes sean contrarias a la vida, contrarias a la moral, pero pues por lo menos de esas 100 leyes, que por lo menos 10 leyes sean buenas. Sería ridículo y vacío que nosotros recemos así.
Y más carga todavía aquellos que han votado por esos partidos, que están a favor del aborto, aquellos que han votado por esos partidos. O sea, no entiendo, cuando tú y yo compramos algo, cuando tú y yo vamos a comprar una computadora, cuando vamos a comprar un celular, cuando vamos a comprar una licuadora, ¿no? O sea, no es que, va a ser la inversión de mi vida, no, es una licuadora. Pues entonces preguntamos a nuestro amigo, a nuestro familiar, preguntamos a mucha gente, oye, ¿y tú cuál utilizas? ¿Y qué marca utilizas? ¿Y cuál es la mejor? ¿Y es Oster o es Philips? No sé qué, o sea, lo que sea, ¿no? Y cuando vas a la tienda y preguntas y dices, bueno, ¿y esta qué tiene? ¿Y esta otra qué tiene? ¿Y esta, a ver, dime, ¿no? No es que entro a la tienda y digo, dame una licuadora, ¿cuál? La que sea, yo quiero una licuadora, la que sea, tráigamela de una vez, listo, chao. No. O sea, en las cosas del mundo estamos siempre pendientes, ¿no? De buscar un buen celular, un buen refrigerador, una buena licuadora, lo que sea que quieras comprarte, y estás pendiente, a ver, esto voy a ver, me han dicho que esta es muy buena, que esta sirve. Pero en el tema de la política parece que allí alguien nos dijo, ¿no? Que la iglesia no se debería meter en política, que nosotros no deberíamos meternos en esas cosas. Y digo, a mí no me interesa qué partido sea, yo iré, votaré, y ya está. No me interesa qué es lo que está enseñando este partido político. Entonces, creo que es importante dar siempre un paso. Beatriz, por favor, vamos a leer el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y mi pueblo sobre el... Y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Muchísimas gracias, Bea. Muchísimas gracias. Imagínate qué texto más lindo. 2 Crónicas 7:14. El segundo libro de las Crónicas, el versículo 7:14. Si mi pueblo pide perdón, si mi pueblo se humilla, yo voy a sanar su tierra. Entonces, el primer paso, ya te digo, primero no vivamos la ilusión de decir, bueno, pues este es el menos malo, ¿no? No, los comunistas todos son malos. Todos los gobiernos, y no estoy hablando de política, Bueno, pues padrecito, ya ahora te has vuelto muy político y hasta la bandera has puesto en tu fondo. No, pongo la bandera porque amo a mi tierra y le agradezco al Señor y le agradezco al Señor por haberme permitido nacer en esta tierra tan bendita. Y esa bandera me ha acompañado en momentos muy, muy privilegiados. Yo me llevé esa bandera 8 años que estuve en Europa. La tenía así tan chiquita en un lugar muy especial y siempre cuando rezaba, pues mi oración estaba presente. Así que me ha acompañado 25 años hasta el día de hoy esta banderita chiquita. Y le tengo un gran amor a mi patria y rezo mucho. Pero lo que no podemos hacer, creo sinceramente, lo que no podemos hacer es simplemente decir, bueno, pues no estamos en un buen gobierno, pero te pido, Señor, por los gobernantes para que de las 100 leyes malas que van a hacer, por lo menos una sea buena. No. Señor, te pido que me des la capacidad de resistir la basura que nos están echando. Te pedimos, Señor, que nos des la luz y la inteligencia y la sabiduría de saber que de todo el estiércol que ellos, por su política, por su manera de pensar el mundo, de pensar la sociedad, todo ese estiércol que nos están echando, que no nos lastime, que no nos dañe, que no nos haga, ¿no? Entonces ya te digo, San Pablo, cuando escribía, hablando a las personas de rezar por los gobernantes, esos gobernantes eran unos asesinos. Esos gobernantes estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo y le estaban llevando al Coliseo para que sea... para que a la muerte de los cristianos en los leones sea un show. Perseguían la religión. Nerón quemó media ciudad de Roma, culpó a los cristianos, claro, obviamente porque los judíos estaban allí diciéndole,
sería muy bueno, que esa sería una buena manera de exterminar a los cristianos, entonces los culpó a ellos, y en adelante una persecución terrible, cientos y miles de mártires que murieron por la fe, simplemente por decir que creían en Jesús. No es que los primeros cristianos, no es que ellos efectivamente, no es que iban y quemaban, no existía eso. Ellos destruían las imágenes porque eran los dioses, otros dioses falsos, y se ponían a destruir porque solamente había un Dios. No hacían eso. Se ocupaban de su alma, se ocupaban de su vida eterna. Entonces, si en la tierra tenemos buenos presidentes, buenos, ¿no? Siempre con minúscula, porque prácticamente todos son unos ladrones. Yo sé que debe haber un gobernante que no es ladrón, sé que debe haber uno, hasta ahora no lo he conocido, ni por noticias, no lo he conocido. Seguro que hay, no lo dudo. Seguro que debe haber alguno que es muy bueno, no lo he conocido. Hasta ahora todos los gobernantes peor de nuestro país, todos han sido personas, decía alguien, no he conocido una persona que haya estado en la política que no haya vivido después muy bien de la política. Y eso es una manera de vivir, robando a la gente, no con su sueldo, sino robando a la gente. Entonces, este es el tema importante. Hay que rezar por la patria, por supuesto que hay que hacerlo, por la patria, por este suelo bendito, por el lugar donde el Señor nos ha dado. Pero en realidad la oración es para que nosotros seamos coherentes, porque claro, ¿cómo está un gobierno, cómo está gobernándonos? Pues porque nosotros lo hemos elegido. Y uno diría, bueno, pues, pero ¿acaso no es el 70% de los bolivianos personas que en la religión católica o en otra religión se dicen que son cristianos? Ya hablando de cristianos, a lo mejor el 80% o el 90%, ¿acaso no somos cristianos? ¿No creemos en Jesús? ¿Cómo es posible que hayamos votado a un gobierno comunista? Aquí nosotros, en Argentina, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en el Perú, en Chile. ¿Cómo es posible que no éramos nosotros, no sé, más de 80%? ¿Por qué? Porque la iglesia en un momento se cayó. Porque la iglesia en un momento nos habló del amor, de la fe, nos habló de las cosas y no se metía en la política. Ya te digo, no es que queremos hacer un partido político, ni idea. Pero simplemente decir, un sacerdote, un obispo, decir desde lambón a su comunidad, el partido que está a favor del aborto no tiene que ser votado por un católico. El partido que está a favor de la ideología de género no tiene un católico que votar por ese partido. Listo. No, pues nosotros ya cada quien, la libertad, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien vote por quien quiera. Y así estamos, ¿no? Y así nos va. Y finalmente, quisiera por favor, ¿quién iba a leer la primera carta de Timoteo? La señora Yola. Yola, por favor, ¿podrías leer la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, versículos 2 y 3? Tu micrófono está apagado. Por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Muchísimas gracias. Debemos orar por los gobernantes. Si los gobernantes tienen fe en sus corazones, llevarán a su país, a su pueblo, a un lugar digno, a un lugar donde de verdad haya justicia. Pero si los gobernantes, como los que nos toca tener en este tiempo, que son comunistas, por tanto ateos, son contrarios a la fe, lo que tienes, la manera que tenemos de rezar es: no permita, Señor, que toda la oscuridad, que toda la podredumbre, que todo el asco que nos están, el estiércol que están tratando de echar en la sociedad, en las familias, en los jóvenes, en los niños,
en la sexualidad, en la manera distorsionada de ver. No permitas que eso lastime nuestras familias. No permitas que eso lastime. No es simplemente, bueno, te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, para que sean buenos. Te lo pedimos, Señor. No, o sea, no podemos hacer una oración con los ojos cerrados. Un partido comunista es un partido ateo. En algún momento me tocó entrar en la sacristía de un sacerdote, cuya fiesta de este sacerdote era un sacerdote religioso, cuya fiesta hemos celebrado al fin de mes el que ha pasado, y tenía en su oficina este sacerdote, director de colegio, una foto del Che Guevara. Una foto del Che Guevara en su oficina. Un asesino, un odiador, ¿no? Entonces, un hombre que, leyendo su diario, que lo he leído 2 veces, leyendo su diario, el diario del Che Guevara, porque digo, oye, ¿por qué tantos jóvenes lo siguen? ¿Por qué tantos jóvenes? ¿Por qué está por todas partes el Che Guevara? Es pues la bandera de la libertad, la bandera de la revolución, la bandera de la justicia. No existe una universidad pública que no lo pongan, pues así es Jesús en las universidades públicas, el Che Guevara. Y leí 2 veces su diario y nunca encontré una frase, que pueda hablar de un hombre en sus cabales, de un hombre correcto, de un hombre que tenga valores. Él era un hombre que odiaba al que no pensaba como él. Por eso Fidel Castro, como era un fanático del pensamiento comunista, por eso Fidel Castro siempre lo quiso tener fuera, ¿no? Vete al Congo, vete a Bolivia, claro que sí, vete a la Argentina, vete donde tú quieras y ve a hacer la revolución, porque aquí en Cuba no necesitamos fanatismo, hemos tomado el pueblo, no necesitamos, porque claro, su fanatismo hizo que él construyera un campo de concentración, a ejemplo de Alemania, construyera un campo de concentración donde llevaba a los disidentes, a los que no pensaban igual que pensaban los comunistas, llevaba a ese campo de concentración a los homosexuales, y ahora un homosexual con la polera y la foto o la imagen del Che Guevara. Si es uno que los odiaba profundamente, decía, la revolución no necesita de peluqueros, refiriéndose a los homosexuales. Y cuando hizo el campo de concentración en Guanacavive, o sea, no, ya te digo, no es que, creo que se inventó, no. Cuando hizo el campo de concentración en Guanacavive, él les decía, y está escrito, él les decía, aquí los haremos hombres, porque la revolución no necesita peluqueros, aquí los haremos hombres. Entonces, y ahora los homosexuales son los que llevan su bandera, ¿no? Así como que es el ídolo de qué. Pero ya te digo, entonces, querida hermana, estamos en el mes de agosto y yo quiero pedirte que reces por nuestra patria, pero no seas inocente. No, Señor, te pido por los gobernantes que nos gobiernan, para que les des luz y sabiduría. Son comunistas, son ateos, son odiadores de la fe, son odiadores de Dios. ¿Qué estás pidiendo? Te pido, Señor, para que la basura que están trayendo en su comunismo no lastime las familias. Te pido, Señor, que la basura que están trayendo de su manera de pensar y de vivir no lastime a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y con 1 Timoteo 2, versículos 2 y 3, sana, Señor, nuestra tierra, bendícenos, Señor, acompaña, no permita, Señor, que toda esta podredumbre que tienen ellos siga lastimando. Cuídanos, Señor, o sea, ya te digo, no es tiempo de decir, qué bueno, pues ya nos tocó este presidente, ni modo, ¿no? Ni modo, ya está, nos tocó, entonces rezaremos para que sean buenitos. Rezaremos para que cambien, para que se conviertan, para que no hagan leyes malas ni feas. Primero, qué mal que nosotros los bolivianos los hayamos elegido. Qué mal que hayamos permitido que ellos entren, porque entraron a través de los votos. Qué mal que haya sido
la elección nuestra, ¿no? Una elección tan errada, tan equivocada. Pero bueno, ya que están, entonces nuestra oración no es que sean buenitos, que de las 100 leyes malas que van a hacer, una por lo menos sea buena. No. En el mes de nuestra patria, consagrándonos al Sagrado Corazón de Jesús, quiero pedirte que reces al Señor y le digas: Señor, no permitas que la oscuridad que ellos han traído, que el ateísmo que ellos han traído, que los gobernantes que están con la bandera de la ideología de género, de la homosexualidad, de educar, de desvirtuar la auténtica educación y de trastornar por completo la mentalidad de los niños, no permitas que eso les lastime, que entre en nuestros colegios, no permitas eso, que entre en las universidades, no permitas eso, que entre en nuestras familias, no permitas eso, Señor, cuídanos, cuídanos. Entonces, claro, uno diría: no, pues Jesús vino a traer el amor, el lenguaje del amor. O sea, Padrecito, tú creo que no has entendido eso, ¿no? El lenguaje del amor, amar al enemigo. Pero claro, sí, porque es un ser humano, lo amamos, esperemos que en algún momento se convierta. Pero mientras tanto, mientras están en el ejercicio de la autoridad, están haciendo daño, están haciendo el mal. Entonces no podemos simplemente aplaudir y decir: bueno, pues ¿no? ¿Entiendes? Espero que tú y yo encomendemos todos los días al Sagrado Corazón de Jesús a nuestra patria. Espero que tú y yo consagremos nuestra tierra al Sagrado Corazón de Jesús y le pidamos que todas estas ideologías que vienen a lastimar nuestra sociedad, nuestra familia, y sobre todo los niños y los jóvenes, vienen a adoctrinarlos, no permitamos con nuestra oración que el enemigo siga avanzando. Que así sea.